Hace medio siglo era una de las playas del Mediterráneo más codiciadas. Hoy se ven decenas de edificios fantasmas y ningún turista puede disfrutar del mar. Te invitamos a conocer Varosha, el paraíso turístico abandonado, y los llamativos límites que tiene Chipre. Existen varios países que hacen referencia a un punto cardinal. Son los casos de Sudán del Sur, Macedonia del Norte, Timor Oriental e incluso Tonga, que significa sur. Si nos vamos al este del mar Mediterráneo, nos encontramos con la isla de Chipre, ubicada cerca de Turquía y de Siria, en donde viven 1.200.000 personas. Muchos pueden pensar que toda la isla se corresponde con la República de Chipre, que tiene esta bandera y es parte de la Unión Europea. Sin embargo, en la práctica solo controla casi 2/3 de la isla. En esta parte se asienta la República Turca del Norte de Chipre, también conocida como Chipre del Norte. Sí, otro país tiene un punto cardinal como referencia en su nombre. El único país que la reconoce es Turquía, que además cumple un papel clave en su defensa y economía. Para el resto de la comunidad internacional, Chipre es la legítima poseedora del territorio. Pero en los hechos, la parte norte tiene un gobierno propio e incluso controla los 160 kilómetros de frontera que atraviesan la isla. Para comprender cómo se llegó a esta situación, tenemos que retroceder algunas décadas. Chipre se independizó del Reino Unido en 1960. A partir de allí, la situación no fue idílica, sino que se produjeron conflictos internos entre los chipriotas vinculados culturalmente a Grecia y los identificados con Turquía. Los greco-chipriotas eran entre 4 y 5 veces más que los turco-chipriotas. Por aquellos años, algunos pretendían la anexión a Grecia y otros que se constituyeran dos estados separados. En los acuerdos alcanzados con la independencia se desecharon ambas posibilidades. En cambio, se estipuló que habría un solo estado y que Grecia, Turquía y Reino Unido oficiarían de garantes para que eso sucediera. Sin embargo, la tensión continuó durante esos años. En 1974 se produjo un golpe de estado de parte de la dictadura griega, lo que amenazaba a la comunidad turca de la isla. Por eso intervino militarmente Turquía, que envió tropas y ocupó la parte norte. Tras unas semanas de enfrentamientos, se produjo el alto al fuego, y las fronteras quedaron como están hoy. En el medio existe una franja libre administrada por las Naciones Unidas. Unos años después, en 1983, se declaró la independencia de la República Turca de Chipre del Norte. Pero, como vimos, casi nadie la reconoce, lo que genera una gran dependencia. No llegan vuelos internacionales, sino que pasan por Turquía, país que además provee el agua para la población y ayudas económicas. Pero los problemas no terminan allí. Es que la división en la isla incluye este límite. Sí, pasa justo por el medio de Nicosia, la capital de Chipre. Como una Berlín del siglo XXI, se trata de la única capital dividida del planeta. En la parte sur, los greco-chipriotas, y en la norte, los turco-chipriotas. Desde que estalló el conflicto, durante varias décadas casi no hubo conexión entre ambas partes. Recién en 2003 se abrieron los primeros cruces que permitieron a los ciudadanos trasladarse por ambos sectores de la isla. Pero más extraño es el caso de Varosha. Está ubicada en la costa oriental y cuenta con un encanto natural único gracias a sus playas. De hecho, en la década de 1970 se había convertido en uno de los destinos favoritos del Mediterráneo para turistas, y varias celebridades la elegían para sus vacaciones. Sin embargo, todo cambió a partir del avance turco en el territorio. Los habitantes greco-chipriotas huyeron al sur y dejaron sus hogares, con la esperanza de poder regresar rápidamente cuando terminara la ocupación. Sin embargo, esto no sucedió. Las fuerzas turcas vallaron la ciudad y no permitieron que nadie ingresara, ni siquiera los propios ciudadanos de Chipre del Norte. Esta medida se reforzó en 1984, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas determinó que no puede haber asentamientos en Varosha que no sean de los habitantes originales. Pero los que vivían allí huyeron hacia el sur, por lo que la ciudad entró en un limbo. Está controlada por el gobierno del norte, que no la puede poblar, y los antiguos habitantes no pueden acceder a sus propiedades y viviendas. Sin presencia humana en décadas, la naturaleza comenzó a ganar protagonismo. Las dunas avanzaron y con ellas las tortugas marinas.
Dentro de los hogares, todo quedó tal como estaba hace medio siglo. En las calles de Varoya se pueden ver concesionarios de autos con modelos de 1974. Lo que no se podía ver era personas en las calles, por lo menos hasta hace un tiempo. En 2020, el gobierno de Chipre del Norte, apoyado por Turquía, decidió abrir parcialmente la ciudad. No vive gente, pero sí se puede visitar. Contingentes de turistas recorren algunas de las calles habilitadas, lo que se vende como un paseo por una ciudad fantasma. Esta apertura parcial de Varoya fue tomada como una provocación por los habitantes del sur y hasta por una parte de la comunidad internacional, ya que entienden que esconde un posible intento de repoblar el lugar, lo que consideran inadmisible. Varoya es uno de los grandes símbolos de las consecuencias de la guerra y de la división. En las sucesivas negociaciones para encontrar una solución ha aparecido como moneda de intercambio, pero nunca se llegó a un acuerdo. Hubo algunos acercamientos relevantes. Uno fue el plan elaborado por Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas. En 2004 propuso una solución al conflicto que debía aprobarse mediante 2 referéndums. Los turcochipriotas dieron el visto bueno, pero los del sur lo rechazaron, ya que consideraron que los perjudicaba. Otro acercamiento fue impulsado por Antonio Guterres, actual número 1 de ese organismo. En 2021 se reunió con los presidentes del sur y del norte, pero tampoco se logró ningún avance, ya que ambas partes no cedieron en sus posiciones. El objetivo es tratar de poner fin a esta extraña frontera. Algunos prefieren la unificación, con griegos y turcos en un solo estado y en paz. Otros se vuelcan porque haya 2 países, pero ambos con reconocimiento internacional. Por el momento, no hay perspectivas de una solución en este extraño conflicto territorial. Hay 35.000 soldados turcos que brindan seguridad a Chipre del Norte. A pesar de la tensión, la parte positiva es que no se han registrado enfrentamientos en décadas. Pero en la isla hay otras 2 fronteras aún más extrañas. Porque no solo la República de Chipre y Chipre del Norte dominan el territorio. Estas 2 bases, llamadas Akrotiri y Dekelia, son territorios soberanos del Reino Unido. Suman el 3% del total de la isla y viven 18.000 personas. Además de la parte militar, también hay civiles y propiedades en manos de privados. A diferencia de otras colonias que permanecen hasta nuestros días, quienes viven allí no pueden elegir a sus autoridades locales, aunque sí se les permite votar en las elecciones del Reino Unido. Como en otros casos, que el país británico conserve estos territorios es un vestigio de otra época. Logró quedarse con estas bases en medio de las negociaciones por la independencia de Chipre. De esta forma, ejerce un control efectivo en una zona neurálgica del planeta, en el este del mar Mediterráneo y cerca de la costa de Medio Oriente. Mientras tanto, el que fue un paraíso turístico hace medio siglo sigue sin poder alojar visitantes para que disfruten de la playa. ¿Cómo imaginas el futuro de Varoya? Déjanos tu comentario más abajo. Te invitamos a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Tu aporte nos ayudará a que sigamos publicando videos. Además, tendrás acceso a materiales exclusivos.